básicamente, estos son nuestros ponentes. Yo quería hacer una breve introducción para ponerlos en tono con este tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Sabemos que las empresas están experimentando una presión constante por parte de los inversionistas, de sus propios empleados, de clientes, de ONGs y muchas partes interesadas que exigen el aumento en la transparencia, exigen prácticas sostenibles y socialmente responsables, y estos pues tienen que ser articulados a través de informes ambientales, sociales y de gobernanza, que es lo que conocemos como el ESG. El concepto ESG, ya lo dijimos, Environmental Social Governance por sus siglas en inglés, fue mencionado por primera vez en una convocatoria que hizo Kofi Annan, entonces secretario de las Naciones Unidas en 2003, que tenía un informe llamado Who Cares Wins, o sea, al quien le importa gana. Entonces él reunió una serie de instituciones a las que les pidió desarrollaran directrices y recomendaciones sobre cómo integrar mejor las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la gestión de sus activos, en los servicios de corretaje de valores y en todas aquellas funciones de investigación asociadas a estos temas. La filosofía que hay detrás de estos criterios ESG es reconocer el efecto que tienen las empresas en el medio ambiente y además de la sociedad en conjunto con sus políticas y cómo sus políticas pueden afectar su propia resiliencia y su rentabilidad. Ya hemos visto cómo hay muchos casos que la carencia de unas buenas políticas medioambientales han trascendido en problemas que pueden provocar contaminación del agua o desperdicio de energía, ¿no? Lo que pues, a las empresas les puede generar riesgos en sus costos, en el cumplimiento de la normatividad, y lo que también es muy importante en la reputación de la empresa. También en el caso de políticas sociales, pues estas pueden conducir a una baja productividad, a bajar la moral de los trabajadores, lo que por supuesto aumenta la posibilidad de una alta rotación de empleados y el ausentismo. Por último, en el caso de mal gobierno, pues una empresa podría implicar una falta de cumplimiento con compromisos, ¿no? Con terceros, el deterioro de las relaciones con sus accionistas, la falta de diversidad dentro del liderazgo, la corrupción y otros factores que pueden afectar la posición financiera o la propia reputación, como ya lo dije. Con todo esto en mente, los inversionistas han establecido que más allá de los indicadores financieros, el éxito y la longevidad de una empresa en el mercado están cada vez más vinculados a los criterios ESG. El principal beneficio que buscan los inversionistas, pues es mejorar las características de riesgo y rendimiento de su cartera. Por otro lado, para las empresas, los beneficios van desde una mejor reputación, una mayor lealtad a la marca, un mejor posicionamiento competitivo, menores costos y mayores oportunidades de inversión. Se vuelven entes deseables para invertir. Para capitalizar los beneficios, las empresas que se apegan a los criterios de ESG, es vital contar con estándares claros que permitan identificar las diferencias significativas en la recopilación de datos. Ese es un desafío clave para comunicar. Está en la calidad de la información encontrada y proporcionada y la veracidad de la misma. Más allá de la cuestión de calidad de datos, lo más importante es precisamente la veracidad, porque se ha visto que en este tipo de reportes y de comunicaciones, pues las empresas muchas veces hacen afirmaciones parciales o maquilladas o no totalmente ciertas con respecto a sus políticas ambientales, ¿no? A veces son pantomimas que en última instancia quieren cumplir con una cuestión de compromiso y de imagen y poco se apegan a la veracidad, a la realidad de los criterios de la empresa y su compromiso con el ESG. Es por ello que comunicar el impacto de ESG de manera efectiva es una forma cada vez más necesaria para garantizar su trascendencia. Bueno, ya habiendo hecho un resumen, un redondeo de lo que es el ESG y lo que las empresas esperan y están comprometidas, pues vamos a entrar de lleno
a nuestro webinar. Pediría entonces a... ¿Están ahí? Es que no veo, veo a los ponentes. ¿Están ahí? ¿Me puedes poner la siguiente lámina, Monse, por favor? Monse. Montserrat. Ah, ok, perfecto. Ya está puesta. Perfecto. Bueno, entonces entremos al tema de lleno y Orlando García Cano nos va a hacer favor de hablar sobre el marco teórico sobre la evolución de la sustentabilidad. Por favor, Orlando, adelante. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros, dedicarnos un rato. A mí me toca efectivamente hablar un poquito del marco teórico, de tratar de juntar todas las piezas. Es un gran rompecabezas muy interesante, con muchas tendencias, muchas piezas, pero que juntas hacen un tema francamente fascinante y además con una gran aportación, cada quien desde su trinchera. Entonces, con la siguiente lámina, por favor, vamos a hablar un poco de cómo se ha ido dando todo esto. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, en lo que llega dicha lámina, empiezo yo, y es una línea de tiempo, gracias, en donde estamos viendo que, por un lado, este no es un tema precisamente nuevo, sí ha ido tomando mucha velocidad, mucha fuerza en los últimos, pero digamos que podemos remontarnos a 1987, a los orígenes, cuando se da la definición de desarrollo sustentable o sostenible. Ambas palabras son correctas, son válidas por la Real Academia de la Lengua. Entonces, se pueden usar intercambiablemente. Bueno, en aquel entonces, las Naciones Unidas encargaron un trabajo que hablara sobre el deterioro del ambiente humano y de los recursos naturales. Ya en ese momento se empezaba a percibir que algo no estaba bien o que estábamos abusando en ese momento. Esta comisión la encabeza una ex primera ministra de Noruega, que se llama Gro Harlem Brundtland, y emitió lo que es un reporte que por primera vez habla de la sustentabilidad. Es el que ustedes pueden ver ahí a mano izquierda en el punto de 1987, que se llama Our Common Future, nuestro futuro común. Ese es, digamos, el nombre oficial, pero digamos que conocido más coloquialmente como el reporte Brundtland. Entonces, es ahí donde se da la primera definición de desarrollo sustentable, la cual se puede enunciar como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ya empieza a haber una conciencia de que los recursos no son infinitos y que más bien hay que hacer una labor de mucha responsabilidad pensando en las generaciones futuras. Ahora, sustentabilidad, sostenibilidad, desarrollo en ese sentido, normalmente se asocia con la protección al medio ambiente y hoy en día por temas de relevancia al cambio climático. ¿Es correcto? Esa es una de las tres esferas de donde parte el desarrollo sustentable, que es la protección al medio ambiente, y hay muchos otros temas que emanan de ahí, no nomás el tema de cambio climático. Mis colegas estarán hablando un poquito más de eso a nivel de métricas, entre ellas emisiones, manejo de agua, biodiversidad, etc. Sin embargo, es una de tres esferas que están total y absolutamente interligadas y que si nos falta una de ellas, atacar una de ellas, no estamos en realidad cumpliendo a cabalidad con este tema o esta función. Entonces, la primera, como ya mencioné, protección al medio ambiente, la segunda, crecimiento económico, y la tercera, igualdad social. De hecho, varios marcos y estándares, de aquellos que se ven a su mano derecha en el 2020 y que en unos minutos tocaré muy brevemente, precisamente hablan de cuestiones muy específicas en estos tres grandes temas. Entonces, para recordarlo, crecimiento económico, protección ambiental e igualdad social. Nos movemos un poquito en la línea del tiempo hacia inicios del siglo y se empiezan a dar distintas iniciativas en ese aspecto. Manuel ya nos hizo un poco favor de hablar de esto con Kofi Annan en aquel entonces,
Y a la vuelta del siglo tenemos básicamente dos grandes temas que se empiezan a dar, ¿no? El primero de ellos es lo que se llamó los objetivos del milenio, precursores de lo que hoy se conocen como Objetivos de Desarrollo Sustentable, o por su nombre en inglés, Sustainability Development Goals, SDGs. Estas eran ocho grandes objetivos, mucho más orientados al tema, digamos, de la pobreza, pensando mucho en África. Y estos temas buscaban cubrir asuntos como pobreza, el tema de la capa de ozono en aquel entonces era muy relevante, en fin. Entonces se generan estos 8, se da un tiempo de 15 años para cubrirlos. De hecho, es la primera vez en que una resolución de la ONU se vota de manera unánime por todos los países en aquel entonces y empiezan a estar funcionando. Muy orientado obviamente al tema de naciones, pero empieza a sentar ciertos precedentes también en el cuidado precisamente de estas tres esferas que hablamos del desarrollo sustentable. A la vez, empieza a generarse la conciencia de que el trabajo de las naciones por sí solas no es suficiente. Tienen entonces que entrar las organizaciones, las corporaciones, la iniciativa privada a jugar en ese sentido. Es lo que nos platicaba un poquito Manuel, y entre otras de las actividades que se generan, nace lo que es el UN Global Compact, o en español el Pacto Mundial, que es la iniciativa corporativa más grande hoy en día a nivel mundial, en donde se impulsa precisamente el desarrollo sustentable. Hay más de 11.600 organizaciones, se emiten reportes e información al respecto en un número mayor a 59.000, casi 60.000 reportes al año, y 156 países están representados a través de una o más de sus corporaciones o industrias. Obviamente aquí tiene un toque o un tinte un poquitillo más hacia la parte de precisamente de negocios, y tiene cuatro grandes pilares, ¿no? Que es hablar de derechos humanos, derechos laborales, el medio ambiente y anticorrupción. En específico de anticorrupción, y ahí podemos ver un poquito este tinte en la parte de crecimiento económico, ¿no? La corrupción no aporta o no ayuda en ese sentido. Entonces, a partir de ese momento, digamos, las empresas empiezan a entrar en ese camino, ¿no? ¿Qué se da posteriormente? Obviamente empieza a tomar cierta fuerza, y ya por ahí del 2015, por un lado se generan los nuevos objetivos, se cumplen con los 8 iniciales del milenio, y se generan 17 nuevos, nuevamente votados por unanimidad, también con un marco de tiempo de 15 años. En este caso ahora se generan 17 que ya tocan mucho más temas, por mencionar solo algunos. Habla de la educación, de erradicar la pobreza a nivel mundial, del cuidado de la tierra, del mar, ciudades e industrias sustentables, economía circular, etcétera, etcétera. Y estos traen 160 objetivos específicos o targets para medir precisamente si se están cumpliendo o no. Nuevamente, esto está muy orientado a las naciones, pero sin embargo, con el Pacto Mundial y con algunas otras organizaciones privadas sin fines de lucro que se han ido dando a lo largo del tiempo, y son las que voy a tocar en el 2020, las empresas tratan o empiezan ya también a ligar sus actividades, sus resultados, precisamente a la colaboración en la consecución de esos 17 objetivos y cada uno de sus particulares métricas o targets, ¿no? Entonces, como pueden ver, sigue esto evolucionando en el tiempo, y en los últimos años, 5 en particular, 2, ha agarrado una fuerza tremenda. En el 2019 el Foro Económico Mundial saca un nuevo concepto e impulsa lo que debería ser, digamos, el capitalismo hoy en día, que se le llama stakeholder capitalism, o vamos a llamarle capitalismo incluyente o de grupos de interés. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que las organizaciones no pueden aislarse de su medio ambiente, de su entorno y de su impacto precisamente hacia la gente y la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que busca este capitalismo? Sí, seguir obviamente buscando generar valor financiero y obviamente rentabilidad para los inversionistas, para aquellos que se pusieron el capital, pero tomando en cuenta también
la generación de valor a los demás grupos de interés. Hablaremos en alguna de las últimas láminas en relación a qué quiere decir esto, que la gente que tenga más o menos mi edad, pues en la escuela nos enseñaban como valor en una empresa, pues básicamente el financiero. O lo que en 50 años atrás Milton Friedman decían que básicamente era la única razón de ser de las empresas y prácticamente a costa de cualquier otra cuestión. Y ya en el 2020 se empieza a dar una convergencia de diversos organismos que han generado a lo largo del tiempo estándares y o marcos de referencia de cómo reportar este tipo de información. Entonces, la más antigua y la más utilizada es GRI, que viene del 99-2000, también con la vuelta del siglo, basada en Holanda. Y GRI nos habla de cómo medir a través de sus estándares el impacto que las organizaciones tienen hacia afuera, hacia el medio ambiente, hacia la sociedad y qué impactos económicos generan. Mientras que, por ejemplo, SASB, que es una organización también sin fines de lucro americana, genera los primeros estándares de contabilidad, vamos a decir, sustentable, y ellos más bien ven de afuera hacia adentro. Todo aquello que se esté generando en el medio ambiente, en la sociedad, en la economía y que pueda afectar de manera material y financiera, se tiene que medir de manera financiera a las organizaciones. Entonces, aquí pueden ver los impactos de la sociedad hacia afuera, o de la sociedad me refiero a una organización o una corporación, y de hacia afuera hacia adentro, que ya tiene impactos claramente medibles en las organizaciones. Todo esto es lo que empieza a darle sentido y fuerza al concepto de ESG, que vamos a entrar en un segundo ahí. Y tenemos otros marcos, como el marco inglés de Integrated Reporting. En lo personal me gusta mucho. No tiene ya estándares ni métricas en especial, pero te va diciendo a través de guías y principios cómo tú debieras de juntar la información financiera y no financiera y presentarla. Entonces, en particular a mí, la Integrated Reporting me gusta mucho todo su marco. Entonces, esa es la línea del tiempo y como pueden ver, vamos moviéndonos muy rápido a lo que es hoy en día lo que estamos viviendo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, la forma en que yo veo todos estos conceptos, desarrollo sustentable, empresas socialmente responsables, ESG, que es nuestro tema de hoy, y de ahí eso, cómo se liga a la gestión de riesgos y a la creación de valor en el largo plazo, lo veo como una especie de reloj de arena, en donde hablamos de temas generales como desarrollo sustentable, empezamos a evolucionar hacia la parte de responsabilidad social. Eso sigue creciendo y sigue de pronto generándose ya como ESG cuando las empresas maduran en ese modelo. Y obviamente de ahí para tener un ESG que son métricas, y ahorita vamos a hablar de eso y nos va a ayudar en ese sentido Salvador y Klaus, empezamos a generar información, nos ayuda a gestionar los riesgos de la operación, del negocio, y eso como consecuencia bien llevado nos genera la creación de valor. Y eso nos genera generación de valor a largo plazo. Entonces, ya hablamos del desarrollo sustentable. Empresas socialmente responsables es ya empezar a tener un compromiso dentro de la organización, empezarlo a poner dentro de la estrategia, y ahí lo voy a dejar en ese sentido porque Klaus nos ayudará a ver esto de una manera mucho más práctica. ¿Qué es lo relevante? Que al empezar la organización a tener conciencia, generar compromisos y modificar su estrategia, invariablemente empieza a hablar de lo que es transparencia de información, de cómo relevarla a los distintos grupos de interés, no nomás a los dueños, sino a todos los que tienen algún interés dentro de la organización, entiéndase como grupos de interés, no nomás a los inversionistas o dueños, clientes, empleados, la comunidad cercana a la esfera de acción de las empresas, gobiernos, etcétera. Entonces, y todo esto nos va llevando a la integración de esa información. Ahora, ¿cómo medirlo? ¿Qué reportar y cómo reportarlo? Es precisamente a donde nos empezamos ya a adentrar al tema de ESG como tal, ¿no? Hay diversas definiciones de ESG. No hay en todos estos temas una definición universal como tal, pero a mí en lo personal me gusta mucho una de una empresa que se llama Robeco. Esta empresa es una agregadora calificadora de información que se va generando de distintas industrias, distintas empresas al respecto,
Y les digo su definición, que creo que a mí me gusta y como que me engloba todos estos conceptos, ¿no? Significa utilizar factores, indicadores y métricas, ya empezamos a medir, ambientales, sociales y de gobierno corporativo para evaluar a las organizaciones y a los países en cuanto a su avance de sustentabilidad se refiere, ¿no? Una vez que se logra obtener suficiente información, en dichas métricas se puede integrar a procesos de inversión. Entonces, esto ya estamos hablando de métricas, cómo medirlo, cómo ya estarlo viviendo día a día. Y repito, es ahí donde Salvador y Klaus nos ayudarán un poco más a desarrollar este tema. Hay métricas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, fíjense cómo va evolucionando, obviamente desde el concepto que inicia en el 87, cómo vamos generando esa conciencia como individuos, como naciones y como empresas, ¿no? Entonces, y empieza a convertirse ya en algo que empezamos a medir como hacemos con las transacciones históricas y como le hemos venido haciendo desde hace 100 años con la contabilidad tradicional, con la contabilidad financiera. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿cómo juntamos esto, si se acuerdan del reloj de arena, o cómo empieza a ligarse todas estas métricas con la gestión de riesgos y eventualmente con la generación de valor? Bueno, la gestión de riesgos empresarial o Enterprise Risk Management, por su nombre en inglés, es una práctica que ya tiene algunos años, que ya está bastante metida en las diversas empresas y que no es exclusiva de grandes empresas. Nada de esto es exclusiva de las grandes empresas o que listan en bolsa. Muchas empresas medianas o pequeñas pueden empezar a hacer sus pininos de distintas maneras en estas cuestiones. ¿A qué estamos acostumbrados? Normalmente a medir lo que son los riesgos financieros, estratégicos u operativos, mucho en la parte de la G de ESG. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente también empezar a ver si nuestra organización, por su modelo, por su tamaño, por su giro, puede tener riesgos a nivel ambiental y social. Y empezarlos ahí, en ese sentido, a medir y a mitigar si vemos un riesgo o a buscar oportunidades si ese riesgo es un tema positivo, ¿no? Entonces, ambas cosas tenemos que empezar a buscarlas, tenemos que empezar a procurarlas y trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, como dice ahí el recuadro, hoy en día todas las organizaciones tienen impactos y dependencias con la naturaleza de la sociedad que inciden en el proceso de creación de valor en el corto y mediano plazo. Y ahí es el trabajo donde todos nosotros, seamos consejeros, seamos directores o dueños de empresa, tenemos que ver hacia dónde vamos y cómo le hacemos. Pasamos a la otra lámina, por favor. Se pudiera pensar que invertir en temas de sustentabilidad, lo único que le va a generar a la empresa es dolores de cabeza, costos adicionales que no se van a recuperar y creo que no puede estar eso más alejado de la realidad. Uno, tenemos creo que el deber en ese sentido como consejeros, dueños, directivos de pensar en el largo plazo de la empresa. Dos, qué impacto tenemos y al final del día paga, como también por ahí nos va a explicar Klaus, paga y tiene beneficios el invertir, el estar pensando de manera sustentable. Como les decía hace unos minutos, el concepto de valor que sobre todo los que son de mi generación o cercana a mi generación, nos enseñaban en la universidad del siglo pasado, pues era muy acotado la parte financiera. Hoy en día el valor ya no hay una definición per se universal también de la misma porque podemos estar hablando de distintas formas de generar o distintas formas de poder generar en ese sentido valor, ¿no? ¿Por dónde empezamos o cómo definirlo? Pues va desde definir los grupos de interés que son importantes para la organización y poder balancear sus necesidades y expectativas con las capacidades y la oferta de las empresas. No quiere decir que sucumbamos o nos rindamos a sus peticiones, pero tenemos que considerarlo porque eso nos ayuda a entender los impactos positivos y negativos que pueda tener el negocio con nuestros stakeholders o con nuestros grupos de interés. Entonces, como dice la lámina aquí, y con eso voy a cerrar para dar pie a mis colegas, no es nada más el valor financiero, como dice ahí, es importante, pero no es único. Los activos y bienes tangibles o intangibles se intercambian entre ellos. Ya no solo es cuántos activos físicos tengo, sino, por ejemplo, mi capital humano.
o el capital intelectual de una empresa son valores intangibles que valen, que suman y que en ese sentido aportan a la creación de valor y a la entrega de valor a los distintos grupos, ¿no? Es importante en ese sentido, entonces, entregar bienes o servicios en tiempo y en forma, como lo esperan nuestros socios, y en ese sentido, o grupos de interés más que socios, y la medición tiene diversas formas, ¿no? Y esa medición de valor, ¿cómo la medimos o cómo la entregamos? Pues buscando a través de estos medios sustentables lograr una mayor y mejor distribución de los mismos a los distintos grupos de interés. ¿A qué me refiero? Dividendos a los accionistas, lo que conocemos más o estamos más familiarizados, el correcto pago de impuestos en tiempo y en forma al gobierno, sueldos competitivos para nuestros empleados, y todo eso nos va a ir generando ese valor o varios valores a los distintos grupos de interés, ¿no? Todo esto va a ser un poquito más explicado por Klaus y Salvador, y con eso yo terminaría mi exposición y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Orlando. La verdad es que Muchas, te felicito por este gran marco teórico que nos diste, la línea de tiempo y los elementos esenciales con los que se va armando este gran rompecabezas, como le llamas tú, que coincido contigo, es por demás fascinante, ¿no? Pues gracias por darme esta entrada para poder ya hablar de lleno en lo que representa pues las etapas, yo diría prácticas de la implantación para alcanzar los criterios ESG. Este es el tema del cual voy a hablar y justamente, como bien indicas, de qué manera capitalizar todo esto para que en el momento en que todo esto se distribuye, se difunde, se comunica adecuadamente, pues puedes obtener mucha visibilidad, imagen y sobre todo reputación corporativa. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues aquí pudiera parecer mucho a la primer lámina que nos mostrabas o a la segunda, Orlando, a todos los que están escuchando este webinar, pero a mí me gustaría ir un poquito más a fondo en la implantación de este modelo, porque si bien se debe de tratar bajo un modelo multi-stakeholder, como bien se indicaba, la verdad es que no necesariamente necesita ser una empresa con el distintivo de empresa socialmente responsable, el ESR. Sin embargo, te ayuda mucho empezar a institucionalizar la empresa bajo políticas, procedimientos, códigos, convenios de colaboración y con contrapartes institucionales que te ayuden a ir definiendo un plan estratégico de la responsabilidad social. Entonces, coincido contigo en que debe de ser el primer punto para que puedas alcanzar a madurar y a llegar a un modelo de criterios de ESG. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos ya implantado toda esta serie de políticas, procedimientos, convenios, códigos a manera de gestión de la empresa o de la organización? Llámese universidad, sindicato patronal, en fin, cualquier organización puede entrar bajo criterios de responsabilidad social. Y cuando es RSE, bueno, pues hablamos específicamente de las empresas. Pero ¿qué sucede una vez que ya lo implantamos? Lo que sucede es que empezamos a obtener resultados, empezamos a obtener ciertos, ciertas acciones que se pueden empezar a medir y que finalmente si bajo el tamiz de la sustentabilidad, que el triple P, Planet, People a Profit, o bien entendiéndolo en español, la parte económica, social y ambiental, pues ya estaríamos hablando de ser una empresa sustentable o sostenible. Y la verdad es que esto es muy importante porque hay una gran confusión en el público y en general en cualquier grupo con el que uno platica de estos temas, en donde dicen, no, es que ahorita ya eso de la responsabilidad social ya no va. Ahora el tema es la sustentabilidad. O sabes qué, no, yo ya estoy bajo puros criterios ESG, pero uno no puede llegar de la noche a la mañana a hacerlo y a tener ese grado de madurez y convertirse
como si fuera un greenwash, una empresa verde de la noche a la mañana. La verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso si uno no lo desarrolla adecuadamente y si uno no lo implanta adecuadamente dentro de su organización. Es por eso que una vez que se desarrollan estos criterios iniciales de gestión, pasamos a los resultados de esos criterios que los vas a encasillar en criterios económicos, sociales y ambientales, que son los 3 pilares de la sustentabilidad, pero a su vez lo vas a empezar a reportar. Y coincido contigo plenamente, Orlando, que hablabas de muchos tipos de reportes. Y si bien el GRI, el Global Reporting Initiative, es un modelo de reporteo universalmente aceptado para indicadores económicos, sociales y ambientales, bueno, también el COP, el Communication on Progress, que también hablabas del Pacto Mundial de la ONU, de esta organización internacional auspiciada por la ONU, en donde, pues, comentaba, son más de casi 12,000 empresas que ya están reportando anualmente indicadores bajo los criterios de la UNDP o del Pacto Mundial, pues también te ayudan a empezar a mostrar esa transparencia. Y ahora sí es como empezando a conjuntar estos grandes elementos de gestión y de reporteo, como se puede llegar a la ESG siempre y cuando se comunique adecuadamente. Si todo esto se hace sin tener una comunicación ante tus públicos de interés, empezando por tus colaboradores, para crear una cultura organizacional. Si tú no involucras a tu cadena de valor o a tus proveedores y les haces ver que tú estás operando bajo estos principios o criterios, si tú no lo comunicas a tus clientes o consumidores finales o distribuidores, etcétera, nunca vas a llegar al grado de madurez que busca la ESG y que te premian los mercados y te premian los gobiernos y te premia el público en general. Si esto no se comunica adecuadamente, se pierde una gran posibilidad de que realmente esto se llegue a materializar y se llegue a capitalizar. Bien, en la siguiente lámina, por favor. Aquí lo podemos ver muy claro. 4 ámbitos muy sencillos de la ESG. Está la parte económica, que esa pues queda muy claro, el que tú puedas tener ese acceso a fondos financieros o índices bursátiles si es que cotizas en bolsa, o bien puedes tener mayor venta simplemente porque tus clientes y tus consumidores y usuarios y las campañas de comunicación que tú realizas, queda muy claro bajo qué criterios operas. Y eso te da beneficios obviamente financieros, pero también tienes el beneficio social, ser un actor social partícipe con su entorno. Y el ser un actor social, eso te abre canales de participación muy importantes para que finalmente puedas tener una mejor relación con autoridades, con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con sindicatos, con muchos grupos de interés que también son útiles para un adecuado desarrollo de la empresa. Otra parte, otro ámbito es la parte ética. Y si se dan cuenta, el ESG, como lo comentaba el licenciado Manuel Alonso, pues es Environmental, Social and Governance, que son los 3 primeros que estamos viendo y que generalmente se conocen. Y esta parte ética o de governance es muy importante porque tiene que ver con la toma de decisiones que se da dentro de los consejos de administración o dentro de los grupos de autoridad o finalmente de los dueños de la empresa, del tamaño que sea. Esto no es privativo o exclusivo para empresas grandes. Entonces, ¿qué sucede? Que finalmente la parte ética te permite que exista una competencia justa para todos. Hablando de estandarización de normas, de inclusive comisiones a tener accesos financieros o bursátiles o de ventas o de regulaciones de gobiernos y demás, el piso se pone parejo para todos. Y esto es importante porque es la parte que busca que todo esto se desarrolle bajo un modelo ético, tanto para quien lo está implantando como para los jugadores que están gozando del beneficio de que una empresa esté actuando pues de una manera ética, económicamente sana
involucrando a sus grupos de interés y siendo partícipe con su entorno y apoyando ciertas causas y demás. Y finalmente el cuarto ámbito, que es el que nos reúne y nos permite que todo esto se materialice y se capitalice, pues es la comunicación. Finalmente es la imagen, es el grado de reconocimiento y de mejora en la reputación corporativa que se tenga para estas organizaciones. De otra manera, pues sería el mejor secreto guardado, en donde pues el que lo haga bien, que esconda la mano, cuando pues, es todo lo contrario. Si tú haces las cosas bien, pues hay que comunicarlas adecuadamente y no únicamente a un tema de ventas o a tus clientes, sino a todos tus grupos de interés. En la siguiente lámina lo vamos a ver más claro. Aquí lo que podemos ver es, dentro de esta pequeña matriz, a los grupos de interés que es importante atender y es importante mostrar estas mejoras o estos retos que tiene uno de comunicación ante estos grupos de interés. Porque si esto se logra comunicar adecuadamente, lograríamos entonces que cada grupo de interés vea de una manera muy palpable y de una manera muy tangible los beneficios. Por ejemplo, en alta gerencia, tenemos este grupo de interés importante, los inversionistas, etcétera. Bueno, aquí lo que se busca es un refuerzo del liderazgo gracias a un correcto proceso en la toma de decisiones. Esto es importantísimo porque si se asume que los líderes de la empresa están tomando en cuenta criterios sociales y criterios ambientales y criterios éticos y criterios importantes de cómo hacer sumar a más públicos comunicándolo adecuadamente, pues esto les va a reforzar sin duda su liderazgo. Con los colaboradores, por ejemplo, los empleados, se refuerza la confianza y la lealtad mutua. Vuelvo al tema de la cultura organizacional. Si esto no se comunica adecuadamente al interior de la empresa, a tus propios distribuidores, a tu cadena de valor, finalmente lo que va a pasar es que no vas a estar logrando esa cultura como empresa o esa reputación que te antecede ante todos tus grupos de interés y ante la forma en cómo debes tú de estar posicionando a la empresa. Por ejemplo, con los clientes lo que se busca es una satisfacción mayor a las expectativas que buscan ellos de ti. ¿Por qué? Porque si bien se dan cuenta que la empresa está haciendo un plus, está dando un plus, está dando un valor agregado que otras empresas no contemplan, pues obviamente es como un bono social que te paga el cliente e inclusive asume que puede llegar a pagar un porcentaje mayor por consumir tus servicios o tus productos por el simple hecho de que reconozca tu acción social. Los inversionistas externos, obviamente te mejora el posicionamiento gracias a la adaptación de los criterios de mercado. ¿Por qué? Porque ellos sí se basan en métricas puras. Y si bien estamos hablando de que ya las empresas no únicamente están siendo valuadas en términos estrictamente financieros por sus reportes financieros, entonces podemos ver que esos grandes intangibles de tu aportación social, ética y ambiental también entra dentro de la matriz de medición de los inversionistas y es lo que le da fuerza a los reportes bajo el modelo que sea, pero bajo estos criterios de ESG que estamos hablando. Finalmente, obviamente vas a poder tener acceso a fuentes de financiamiento y de inversión y de capital semilla y de muchos subsidios y otros tipos que público, privado y hasta gobiernos y organismos multinacionales te pueden dar. Autoridades, es otro público importante. El compromiso con la sociedad te lo tiene que reconocer, y quizás como aval o simplemente facilitándote el que tengas mayor acceso a públicos y a normas y a grupos que si tú actuaras solo, pues y no lo comunicaras, pues las autoridades tampoco saben tú actuar, tampoco saben que eres un bien para la sociedad y de esa manera pues tampoco te contemplan. Entonces por eso es importante comunicarlo. La sociedad en general obviamente se da un sobrecumplimiento de esas expectativas sociales. Es muy parecido que con los clientes.
pero la sociedad, la verdad es que no estaba esperando ni siquiera algo de ti, porque no era ni siquiera quizás un usuario o un cliente tuyo por tus productos o servicios, sino que en general se da cuenta de lo que tú haces independientemente de que sea o no cliente o usuario. Entonces, es muy importante porque la sociedad obviamente se da cuenta que tú tienes un sobrecumplimiento que otras empresas no están teniendo. Los proveedores, pues forman parte, vuelvo a lo mismo, de tu cadena de valor y se refuerza el compromiso que se tiene con ellos. No se les ve como proveedores, sino se les ve como socios comerciales y que van adecuando inclusive su forma de actuar a la vez que contigo para que juntos formen un frente común y obviamente la empresa sea mejor calificada. Y los medios de comunicación, pues son herramientas básicas que te van a permitir hacer llegar el mensaje adecuado con contenido de valor por el impacto social, económico o ambiental que estás creando y tu forma de gestionarlo y tu forma de reportarlo y tu forma de finalmente medirlo y de relacionarte con tus grupos de interés. Entonces, finalmente, esto es un ganar-ganar completo para todos los involucrados. La siguiente lámina, por favor. Y por último, a mí me gustaría con la siguiente lámina simplemente expresar algunos de los beneficios, aunque yo siento que ya hablé de bastantes beneficios y público por público en una matriz multi-stakeholder, pero bueno, simplemente para que se queden con algunos números en la cabeza los que nos están escuchando. Las empresas con un enfoque sustentable crecen 15% más rápido. Las empresas con prácticas comprobables con modelos o criterios ESG logran un 20% más de ventas. Las empresas ESG, el 88% tuvieron un mejor comportamiento operativo. Eso se traduce en una mejor gestión, en una mayor productividad y obviamente en una mayor cultura organizacional y posicionamiento. De reputación me refiero. Empresas con prácticas ESG reciben hasta 6% mejoras en el precio por acción. Esto es ya cuando una empresa, porque pues, también las hay y que también cumplen normas sustentables dentro inclusive de la Bolsa Mexicana de Valores, pero lo vemos en todo el mundo que existen índices bursátiles de empresas que están cotizando en este tipo de índices, que no me gustaría que pensaran, vuelvo a lo mismo, que esto es exclusivo para empresas grandes y que cotizan en bolsa, pero las que sí lo hacen y las que finalmente cumplen se inscriben a esos índices, pues obviamente tienen un mayor y mejor desempeño bursátil y de sus acciones que las que están en otro tipo de índices. El 75% de los inversionistas individuales y el 86% de los millennials se interesan más en inversiones sustentables de las empresas. Y esto es lógico porque estamos hablando de una nueva era, de todo un movimiento y de una tendencia mundial. Y por último, nada más quisiera comentar que el rendimiento accionario de las empresas sustentables obviamente es mucho más atractivo para los inversionistas porque independientemente del índice en el que estén cotizando, saben que son empresas más sólidas, con mejores valores, con mayor atención en su gestión, en sus públicos de interés y que comunican sus acciones. Esto es muy importante porque de otra manera, pues estaríamos desperdiciando un gran retorno de la sociedad hacia nuestras empresas simplemente por el hecho de no comunicarlo adecuadamente y no buscar que la reputación corporativa te favorezca. Muchas gracias. Y esto sirve de pie para que al ingeniero Salvador Bertis nos pueda mostrar herramientas muy concretas para poder seguir innovando y seguir mostrando de qué manera la empresa puede no nada más medirlo, sino innovar en el camino y gozar de estos beneficios. Bienvenido, Salvador, y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos. Perdón, Salvador, sí. Salvador, antes de que empieces, nada más le quería recordar a las gentes que nos están acompañando hoy que pueden hacer sus preguntas a través del chat del propio Zoom para que al final les damos respuesta a través de los tres ponentes. Muchas gracias y disculpa la interrupción,
Salvador, No, adelante, por favor. No te preocupes. Antes que nada, pues agradecer a Estudio AB, a Manuel y a Klaus por la invitación. Es un tema que nos apasiona a todos y desde que nos planteó la idea, Klaus, de organizar este seminario con Orlando, que también es una autoridad en la materia, estuvimos formados y listos para arrancar, ¿no? La idea que tenemos es aterrizar en temas reales y muy tangibles cómo podemos, en cualquier nivel y tamaño de empresa, beneficiarnos de la adopción de estas prácticas de sustentabilidad, como mencionaron anteriormente, ¿no? No necesitamos ser una empresa pública, una empresa grande o que exporte, y sí tiene beneficios económicos importantes para la operación, ¿no? Hoy por hoy es indudable todos los problemas que estamos pasando como empresas privadas pues en México y en el mundo, partiendo de que venimos de un año y continuamos un año COVID de pandemia en donde prácticamente las operaciones económicas pararon. Y bueno, muchos expertos dicen que esto tiene que ver pues con el incremento de población, con el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces se van reforzando algunas ideas que necesitamos poner en práctica. Aquí en México en particular, pues el año pasado estuvo lleno de incendios, lleno de inundaciones, y nosotros somos uno de los países que más dependemos de los recursos naturales. Entonces, tendríamos que estar muy, muy preocupados, partiendo del gobierno federal, estatal, pero sobre todo las empresas que tenemos que poner nuestro granito de arena para mejorar esto y disminuir el impacto de nuestras operaciones van a tener en la sociedad y en el medio ambiente, para no sacrificar, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, nuestros recursos en contra de las generaciones futuras. Por otro lado, también el año pasado, en enero, y reafirmaron este año, el presidente de BlackRock, uno de los fondos más importantes del mundo, fondos de inversión, decidió desinvertirse de todas las empresas que no tuvieran prácticas de ESG que no fueran sustentables, ¿no? Entonces, ojo, nos van a poner el dedo en el renglón y cada vez más, aquí en México aún todavía no lo vemos tan claro, pero cada vez más, si queremos acceder a recursos de terceros, bancos, inversionistas, etcétera, nos van a empezar a exigir que tengamos estas prácticas. Las empresas sustentables son mucho más atractivas también para los empleados. Las generaciones están cambiando, nuestra manera de trabajar está cambiando y los jóvenes, los millennials y las generaciones Z, etcétera, no nada más se fijan en cuánto voy a ganar y cuánto me van a pagar por esta posición. O sea, se fijan realmente que el liderazgo de la empresa esté aportando positivamente a la sociedad, a las comunidades, al medio ambiente y que tengan prácticas de gobierno corporativo claras y transparentes, ¿no? Y bueno, recientemente también, como lo vimos, va a haber una cumbre promocionada por el presidente Biden, en donde pues, quiere retomar el tema de las medidas de mitigación de cambio climático y va a empezar a poner medidas muy restrictivas para los mercados, para los diferentes mercados que ofrecen productos en estos países, ¿no? Ya lo vemos en Europa. En Europa están ya promoviendo la compra de productos exclusivamente a países con cero energías fósiles y eso viene durísimo, ¿no? Y es por eso que Argonne, donde tenemos más de 30 años de experiencia, nos unimos un grupo de consultores, pero con Iris, que es una empresa de tecnología, y Consultology, que es una empresa de marketing, para crear este consorcio CAI by Argonne. Y lo que queremos es hacer de la sustentabilidad algo normal para todas las empresas y accesible, y que sea ordenado. Ya lo dijo Manuel al principio en su introducción, hay miles de reportes, pero hay una necesidad real de que estos reportes sean veraces y oportunos. También lo dijo Orlando, en donde comentó que hay que unificar indicadores y saber escoger bien tus KPIs, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Monse. La siguiente, por favor. Sí. Gracias.
Y es ahí donde nosotros empezamos a diseñar soluciones aplicables hoy, pero tomando en cuenta el futuro, ¿no? Cómo se vienen los cambios, cuáles son las tendencias, y siempre tenemos como muy marcado que lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? La siguiente, por favor. En este sentido, cuando platicamos con Klaus y le comentamos qué es lo que estábamos haciendo con este consorcio y con este grupo de consultores, le llamó muchísimo la atención la metodología, que es una metodología muy práctica, muy corta, consiste en 5 pasos, pero es muy medible, ¿no? Diseñamos esta metodología y la hemos estado probando ya en los últimos 5 años, y la idea es llevar de la mano a nuestros clientes hasta el logro de sus objetivos, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no había unas herramientas tecnológicas accesibles para las empresas comunes y corrientes que pudieran ayudarles y apoyarles a dar seguimiento. Y es por eso que formamos esta aplicación. Básicamente desarrollamos una estrategia que es modular, que se interfacea con los sistemas que tengas en la empresa, ¿no? Y que te permite medir los principales KPIs de sustentabilidad o ESG de la empresa, ¿no? Básicamente la metodología consiste en, antes que nada, obtener una línea base. Es bien importante que las empresas sepamos de dónde partimos, y esto lo logramos con la información disponible que tiene la empresa. No necesariamente es fecha hoy, 2021, si tenemos información histórica de años anteriores, eso se puede utilizar como línea base, porque con esto nos va a ayudar, uno, a diseñar una estrategia, a fijar objetivos y metas, y a seleccionar qué KPIs son ad hoc para el mercado, para la empresa en particular. Como mencionaron por ahí, los reportes green, o sea, si ustedes se meten, hay indicadores para cada una de las industrias, entonces nos podemos perder muchísimo, y entonces perder, sí, el entusiasmo de convertirnos en estas empresas con estas mejores prácticas, ¿no? El chiste es medir progreso, que se vaya viendo que vamos avanzando, y en el tiempo ir ajustando los avances y los KPIs que tenemos, ¿no? Los beneficios, pues ya los mencionó Klaus: aumento en venta, rentabilidad, y hoy por hoy uno de los más importantes es estar sujetos a inversionistas institucionales para acceder a más y a mejores mercados, ¿no? La siguiente, por favor. Monse, la siguiente, por favor. Ya está, disculpa, es que creo que se tarda un poco. Es que hay un relay. Perdón. En esta lámina lo que les quiero mostrar básicamente es cómo está dividida la herramienta, la aplicación. Es una aplicación web, ahorita entro al tema, pero básicamente está dividido en 3 módulos. Evidentemente, el módulo ambiental, los grupos de interés social, que ahora más recientemente ya la S la quieren traducir en lugar de social a stakeholders, porque también hay una malinterpretación de este término, sobre todo en países como México, y la parte de gobierno corporativo. Y cada uno de estos módulos tiene evidentemente algunos indicadores que tocan temas. Por ejemplo, en la parte ambiental, pues tocan la huella hídrica, la huella de carbono, la contaminación y desechos, el tema energético, la deforestación y la economía circular. Y de ahí vienen muchos beneficios operativos en reducción de costos que podemos concretar en nuestro estado de resultados. En la parte de stakeholders, la parte social, lo ideal es que la empresa tenga licencia para operar, la licencia social. ¿Eso qué es? Que toda la comunidad, todos los stakeholders, apoyen a la empresa en sus actividades de operación. Entonces, bueno, toca temas e incluye temas, como salud y seguridad sanitaria, condiciones de trabajo, relaciones laborales, diversidad laboral, impacto comunidad, y recientemente introdujimos el tema de la norma 030 y 035, que tiene que ver con temas más psicológicos, líneas de contacto, etc. Y la parte de gobierno corporativo, ahí nos metemos en
¿Tiene consejo la empresa o no tiene consejo? ¿Y cómo está constituido el consejo? Tenemos consejeros independientes que nos puedan realmente ayudar con ese manejo y ese liderazgo de la empresa, o todos son propietarios, hay hombres o mujeres. Toda la parte de transparencia es súper importante, ya se ha mencionado por los tres ponentes anteriores a mí. El cumplimiento normativo, que es ahí donde muchos tenemos que hacer un esfuerzo y nos duele transparentar eso, al menos irlo transparentando en etapas, y toda la política de donativos, etcétera, que puede tener la empresa en su tema filantrópico. Y que realmente esos programas de ir a sembrar árboles y eso, pues se le saque provecho como bien, ¿no? Bueno, la aplicación del lado derecho está compuesta básicamente por aplicaciones que se pueden subir en todos los teléfonos celulares. Ahora creo que hay más teléfonos celulares que líneas fijas. Y toda la información se concentra en un dashboard, en una interfase visual en donde podemos detectar fácilmente y en tiempo real qué es lo que está pasando en la empresa con respecto a estos temas. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Se centraliza la información, aumenta la eficiencia, podemos hacer cambios mucho más rápidos y oportunos porque estamos viendo ahí. Ahorita les explico cómo se alimenta la herramienta. Se genera datos de tendencias, nos ayuda para rendición de cuentas, y ahí es un tema bien importante que ya se está adoptando en otros países y en empresas públicas, que es ligar las prestaciones de los ejecutivos de las empresas, meterles el componente de sustentabilidad en sus resultados, porque al final, pues al director de operaciones lo que le interesa es producir kilos o producir contratos o producir casas, y difícilmente va a poner atención en cuidar estos impactos al medio ambiente, a la sociedad y temas de gobierno corporativo por las presiones que tiene. Entonces, sí hay que meter y hacer una cultura de sustentabilidad en las empresas, ¿no? Eso nos va a aumentar la productividad y nos va a ayudar a priorizar qué temas, esto junto con la línea base, qué temas puedo atacar inmediatamente, cuáles en 1 año, en 2 años, en 3 años. Esto es una mejora continua y tampoco se pretende que de un día para otro las empresas tengan adoptadas e implementadas todas las mejores prácticas en materia de sustentabilidad, ¿no? Y bueno, se identifican las mejores prácticas que te pudieran ayudar, ¿no? El otro día estuve escuchando al profesor Jeffrey Sachs de Columbia University, y al final de su ponencia dice que básicamente la sustentabilidad se reduce a hacerte 4 preguntas como empresario, y me parecieron súper relevantes y compartírselas ahora, ¿no? La primera es, mi producto es, y esto es un tema de autoevaluación, mi producto es seguro y sustentable, es decir, no le va a hacer daño a mis clientes, el empaque es biodegradable, es reciclado. ¿Qué va a pasar con ese manejo post-consumo del producto, ¿no? Estamos viendo ya, por ejemplo, en empresas como Bimbo, en donde cambiaron el empaque para aumentar la reciclicidad del mismo, ¿no? La número 2 es, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿mi proceso productivo es social y ambientalmente sustentable? Es decir, cuido los recursos, cuido el agua, cuido la energía que le estoy metiendo al proceso productivo. Le doy todas las herramientas a mi gente para que no tenga accidentes y no tenga problemas. Y los residuos o los subproductos o byproducts que salen de mi proceso son sustentables, se pueden manejar, hay que tratarlos antes, cómo los aviento otra vez al medio ambiente. La tercera es, mi cadena opera de forma sustentable, le compro agentes serias, transparentes, tengo una política de anticorrupción, tengo una política de ética que pido que mis proveedores firmen, que están de acuerdo, no contratan niños, pagan salarios adecuados, etcétera, ¿no? Y esto para la parte de downstream y upstream, ¿no? Y la 4, al final resume un poco todo, mi empresa es un buen ciudadano, es un buen miembro de la comunidad, cumplo con la normativa aplicable y trato bien a todos mis grupos de interés, no importa si son empleados, accionistas, autoridades, etcétera, o tengo que trabajar más ahí. Y la realidad es que estas preguntas
están incorporadas en la aplicación, ¿no? Al final, un poquito más de cómo se llena la aplicación. Todo mundo, todos los empleados pueden bajar la aplicación en su teléfono y se les da permisos de acuerdo al nivel de usuario que tengan para que puedan o no reportar ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que los consejeros pues, no tienen que perder el tiempo en algunos temas y hay cosas que los empleados sí tienen que hacerlo, los ejecutivos. En fin, entonces se prioriza qué tipo de usuario vas a hacer y con la herramienta, con el celular, que es una herramienta ya disponible en todos lados, se van levantando los eventos que puedan ir pasando. Entonces, al final, es una herramienta colaborativa en donde tú le pides tanto a los accionistas como a los empleados como a los clientes, te llenen de información y te ayuden a informarte cómo está operando tu empresa de cara a ellos. Muchas veces decimos nosotros que estamos al 100 y bueno, hace falta preguntarle a alguien que tenga que ver con nosotros cómo funciona el tema, ¿no? Y es de la manera que funciona. Bueno, la siguiente, por favor, Monse. Y al final de cada mes o cada periodo que se acuerde con cada una de las empresas, se realiza un reporte que le llamamos reporte ASI, reporte CAI, aquí las siglas están al revés, ¿no? En donde se analiza la data, se hace un benchmark de la empresa con las otras empresas que manejan la aplicación y de esa forma puedes medirte internamente contra periodos anteriores, contra tu plan de ESG a futuro y contra otras empresas. Y se generan recomendaciones y un plan de acción para ir ajustando el tema, siempre sin perder de vista. Esto pues, te tiene que ayudar a obtener la licencia social, a reducir gastos para que se vuelva más rentable y aumentar la satisfacción de tus grupos de interés, ¿no? Al final del seminario, del webinar, les vamos a mandar un cuestionario de autoevaluación que les voy a pedir que si son tan amables de llenarlos, nosotros se los vamos a devolver. Y esto es básicamente, es un tema confidencial, pero es básicamente para que conozcan el grado de madurez en el cual se encuentra su empresa con respecto a todos estos temas, ¿no? Yo creo que independientemente les va a ayudar, sobre todo para ver qué puntos en particular, tiene 59, 60 preguntas, en dónde estás fallando y cómo empezar a priorizar ese camino hacia la sustentabilidad. Repito, la sustentabilidad llegó para quedarse, ya es más que un solo nombre de moda que todo el mundo habla, nos lo van a empezar a exigir. Y bueno, yo estoy seguro y estamos seguros aquí en CAI by Argonne que se puede hacer dinero haciendo el bien, haciendo bien las cosas. Y bueno, sin nada más, agradezco otra vez la invitación y los invito a que se suban al tren de la sustentabilidad. Créanme, es un tema que va a traer beneficios y orden a las empresas. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias también a Claudia, Salvador. Salvador, muy completo el cierre. Creo que estamos teniendo aquí buenos comentarios de las exposiciones de los tres y ya tenemos algunas preguntas que quería distribuirles. Eduardo Salazar nos da los buenos días a todos. Igualmente, Eduardo, y muchas gracias por tus comentarios además. Dice, me interesa mucho saber cómo puedo plantear un objetivo de negocio con el tema de ESG. ¿Cuál es el output que podemos comprometer con la alta gerencia? ¿Quién lo quiere contestar? Bueno, si me permiten en temas de... lo primero que tendría que hacer la alta gerencia y el consejo es incorporar la sustentabilidad en su misión, en su visión y en su manera de hacer negocios. Lo otro es con la línea base, pues hay que empezar a medir y en eso los ODS nos han ayudado mucho porque nos han puesto objetivos muy claros de por dónde guiarnos y por dónde caminar, pero la línea base te permite determinar el piso y de ahí, dependiendo la empresa, ir fijando estos indicadores y estas metas a seguir en el tiempo, ¿no? El output puede ser, gasto de energía, consumo de agua, baja de rotación, aumento de clientes, aumento de ventas,
En fin, eso es un poco lo que yo te quería comentar. Orlando y Klaus a lo mejor nos pueden ayudar con... ¿Tienen algún comentario adicional, Orlando, Klaus? Orlando. Pues yo creo que muy en la línea de lo que comenta Salvador, y hay que empezar también dependiendo del tamaño de la empresa, si es mediana, si es pequeña, con cuestiones muy sencillas, fáciles, que puedan generar conciencia, ¿no? Yo creo que esos indicadores de los que hablaba Salvador, es generar conciencia de qué está haciendo la empresa y empezar con eso a ir procesando si hay algún impacto o no hay un impacto, ¿no? Entonces va a depender de cada uno de ellos. Por ejemplo, pueden leer los estándares de GRI, son muy sencillos de entender, muy sencillos de leer. Hay algunos que son literalmente como razones financieras, formulitas, por ejemplo, en el tema de capital humano, y eso puede empezar a darnos mucha idea de hacia dónde ir y cómo vender esto a la alta gerencia. Sí creo yo en lo personal que si no hay un patrocinio y un convencimiento de la alta dirección, pues va a ser mucho más complicada la adopción. Gracias, Orlando. Tenemos otra pregunta aquí de Satya Toro. ¿Ibas a agregar algo, Salvador? Sí, es bien importante cambiar la cultura de la empresa. O sea, no basta con poner botes de reciclado. O sea, tiene que estar la alta gerencia comprometida y de ahí bajar el compromiso hasta el último elemento de la empresa. Perfecto. Yo quisiera agregar, Manuel, si me Sí, adelante, permites, comentar que hay infinidad de casos en donde se puede mostrar perfectamente los resultados y los beneficios que han obtenido las empresas cuando han comunicado que actúan bajo este tipo de criterios. Y la verdad es que, bueno, mencionó algunos muy famosos, Salvador, como BlackRock y demás, pero la verdad es que también hay casos de micros, de pequeñas, de medianas o grandes empresas que no son tan multinacionales y que ya lo están incorporando, ya lo están reportando, ya lo están midiendo y que el beneficio medible con cada grupo de interés es tangible. Y si a la alta gerencia no logra ver de una manera palpable o tangible los beneficios que se obtienen con cada uno de estos grupos de interés, tal como yo traté de mostrar, bueno, pues va a ser muy difícil que apoye este tipo de conceptos, sobre todo porque involucra mucho el valor y la filosofía de liderazgo que se tenga dentro de la empresa, ¿no? Perfecto, gracias, Klaus. Sí. Satya Toro pregunta, ¿cuánto tiempo transcurre desde que se comienzan a aplicar los criterios ESG hasta que la empresa empieza a obtener beneficios? Yo les diría que desde el día 1, o sea, desde que se tiene ya la intención de ser, como decía el profesor, un mejor ciudadano, un mejor miembro de la comunidad y hacer las cosas mejor, responsables, con cumplimiento normativo, pagar lo correcto a los empleados, etcétera. Hombre, desde el primer día se empiezan a ver beneficios. Muy bien. A mí también me gustaría comentar que la verdad es que tal y como muchos modelos de implantación y de comunicación, el beneficio se da en el proceso, no se da únicamente, es decir, el fin último no necesariamente es un reporte o es un solo mensaje o una sola campaña o sabes qué, aquí está tal galardón. La verdad es que no, el beneficio se da durante todo el proceso porque vas involucrando a todas las partes interesadas, a todos tus grupos, vas haciendo alianzas inclusive multisectoriales con academia, con otras empresas, con autoridades, con, en fin, medios obviamente de comunicación, y esto es bien interesante porque todo eso durante el proceso te va dando una serie de beneficios tangibles muy, muy grandes, independientemente de que llegues a estar encumbrado y súper bien rankeado en términos de percepción y de reputación corporativa. Gracias, Klaus. Pregunta Melissa Rangel. Buenos días. Buenos días, Melissa. ¿Existe obligatoriedad para presentar reportes de ESG? ¿No? Hoy no es obligatorio, sin embargo, ya hay algunas iniciativas, por ejemplo, la Ley Federal de Cambio Climático, en donde para el 23 ya nos va a empezar ya empieza a obligar cierto tipo de reporteo. Como decía yo y como decía Orlando y Klaus, es un tema que llegó para quedarse y bueno, hay que subirnos al barco.
Orlando, no sé. Gracias. Y nada más para abonar a tu comentario y para el público, creo que hay que distinguir dos actores. Hay muchos actores en todos estos temas. Yo distinguiría dos actores. Uno, el gobierno per se, que genera leyes como la que acaba de comentar Salvador, y reguladores. Reguladores son entes, por ejemplo, como la Bolsa Mexicana de Valores, que pone ciertas reglas para aquellas empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, un reporte de esta naturaleza es voluntario, sigue siendo voluntario y simplemente lo considera como una buena práctica de negocios el publicarlo, ¿no? Entonces, reguladores y gobierno, dependiendo de en qué industria y qué tamaño tengas, ¿no? Parece que en la Unión Europea van muy avanzados en volverlo obligatorio, ¿verdad? De hecho, ya lo es. Hay ya ¿Ya una lo ley es? ahí. Para ciertas empresas con cierto tamaño y número de empleados, ya existe una ley que te dice exactamente cómo reportar estos temas no financieros. Estamos hablando de las grandes empresas que generan impacto. La Unión Europea, como bien mencionas, creo yo que es la que está más a la vanguardia en todos estos temas. Perfecto. Mariel Medina pregunta, ¿cualquier tipo o tamaño de empresa puede acceder a esta solución si no cuenta con la implementación de estos KPIs? ¿Por dónde debe de comenzar? Sí, bueno, cualquier tipo de empresa, como lo comenté, grande, chica, de industrial o de servicios, el mercado de servicios o la industria, el mercado de servicios es un mercado que realmente está como abandonado. Los grandes despachos de contadores, abogados, hospitales, etcétera, hay que atenderlos, ¿no? Entonces, sí, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de producto o servicio, y esto comienza con el compromiso de la dirección y arrancando con la línea base, ¿no? Para ver en dónde te encuentras hoy por hoy, y de ahí paulativamente ir eligiendo los objetivos y tus metas al final, y ya después con qué KPIs vas a ir evaluando el avance. Gracias, Salvador. Klaus, te pregunta Karen, ¿qué tan fuerte es el impacto en la reputación de una empresa en no contar con criterios de ESG? La verdad es que justo me gusta la manera en cómo lo plantea, porque el no contar te implica que pierdes más el no tenerlo que el tenerlo. Y tal cual es así de fácil la respuesta. Una empresa que no incluya, no comunique esta serie de atributos y de valores y de filosofía y de gestión y lo reporte o lo mida, la verdad es que se está perdiendo justamente, como bien comentaba hace un momento, todo el proceso y la manera en que lo puede capitalizar. Entonces, el no tenerlo, la verdad es que sin duda te quita mucho más que el tenerlo. Nunca va a estorbar nada de esto. Al contrario, esto es ya una tendencia mundial y te lo están premiando los más duros del mundo, que son los financieros. O sea, al final de cuentas, si no tuviera valor, inclusive todo este tipo de conceptos que muchos todavía sienten abstractos, intangibles, etcétera, la verdad es que no tendría sentido nada de esto, pero todo suma. Y en la medida en que lo hagas de una manera ordenada, bajo un modelo, lo puedas ir midiendo y lo puedas ir comunicando adecuadamente, es en la medida en que vas obteniendo estos resultados y estos beneficios. Gracias, Klaus. Salvador, querías agregar algo, ¿verdad? Sí, hoy en día, a pesar de que esto no es obligatorio, pero sí un poquito alineado con lo que estaba comentando Orlando y Klaus, las grandes empresas que le compran a las pymes mexicanas ya están exigiendo que tengamos ciertas prácticas políticas y procesos alineados con ESG. Es parte de alinear tu cadena de suministro a tus objetivos de sustentabilidad como empresa grande. Nosotros estamos hablando de las automotrices, las grandes empresas de alimentos. Esas ya hace una gran diferencia si tú como empresa chica les quieres vender y tienes estas políticas y procesos implementados. Y que sepan Alguien mencionó adelante, Orlando, adelante. Nada más para también acabar de redondear por la parte en la que yo expuse, es un tema de riesgos, es un tema de gestión de riesgos. Si en los 80s hacías algo, pues a lo mejor nadie se daba cuenta. Hoy haces algo y en cuestión de segundos puede ser una tendencia nacional o inclusive global a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Por eso es que, aunque sea chico o grande, tienes que saber si estos aspectos sustentables
pueden tener un impacto en tu organización y cómo los puedes mitigar si de pronto alguno de esos se convierte en un evento, ¿no? Entonces, por eso es que no es exclusivo, creo yo, como bien dicen todos, de lo que sería una gran empresa, ¿no? Todos estamos sujetos a riesgos reputacionales. Y al final los beneficios que comentó Orlando y Klaus hacen de las empresas más resilientes. O sea, está comprobado y hablando un poco de los índices que comentó Klaus, los índices de sustentabilidad se comportaron el año pasado durante el año pandémico mucho mejor que los índices no sustentables. Todos perdieron rendimiento, pero perdieron mucho menos las empresas de los índices sustentables. Alguien de ustedes mencionó la declaración de Larry Fink en su carta que manda a todos los CEOs tradicionalmente a final del año, el CEO de BlackRock. ¿Eso fue un detonador para el ESG o no? ¿Sí? Correcto. ¿Y en México cómo se ha tomado eso? ¿En qué fase estamos? ¿En qué etapa estamos en los reportes de ESG? Pues mira, hay un reporte de KPMG muy interesante que saca cada trienio sobre la evolución de todo esto. Es un reporte que está disponible por parte de KPMG, muy interesante, y va hablando de la evolución. De hecho, acaba de salir recientemente en enero el último, ¿no? A nivel de empresas que cotizan en bolsa, si no me falla la memoria, todas ya reportan, tienen ya un reporte de sustentabilidad, ya es una práctica muy común, y creo que el reto es bajarlo poco a poco a las empresas medianas y eventualmente a las chicas y pequeñas. No a lo mejor en un reporte como tal, como esas grandes empresas, porque tienen una carga y un costo evidentemente, pero sí todo lo que hemos venido diciendo de ir generando esa conciencia e ir haciendo nuestras pequeñas mediciones y qué impactos y como consecuencia obrar como empresa, ¿no? Pero parece, Orlando, que eso se queda encerrado en las cuatro paredes de las empresas o en sus reportes que mandan a la bolsa, ¿no? Pero yo creo que ahí, sí, por un lado, pero creo que entra el comentario que hizo Klaus hace unos minutos, en donde va a ir permeando poco a poco. Y, por ejemplo, hay mucho ya la práctica en licitaciones, en compras, en donde ya preguntas si tienes algunas de estas prácticas o buenas prácticas, las tienes que demostrar para poder ser un proveedor de esa empresa. Entonces, yo creo que eso, por un lado, está premiando. Y, por otro lado, los stakeholders o grupos de interés, precisamente lo que decía hace un instante, ¿no? Pueden ya generar una presión tan grande que si tú no como empresa, chica, mediana, grande, cuentas tu historia, alguien la va a contar por ti porque hay acceso a través de redes sociales, a través de minería de datos, inteligencia artificial, a poder tratar de juntar las piezas de una historia que si tú no la cuentas, alguien la va a contar por ti con los riesgos que eso implica. Así es, así es. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, ya nada más voy a leer unos comentarios de algunos de los asistentes. Gwendolyn Negrete dice que interesante escucharles, he aprendido bastante y he obtenido una generosa luz de orientación para avanzar más seguro hacia los siguientes planes y proyectos. Mariel Medina dice muchas gracias, un tema súper interesante y de gran valor para todos, felicidades. Roberto Acuat nos comparte, además encontrarán un link si les interesa, en la revista Ganar Ganar se acaba de publicar un estudio de Pacto Mundial sobre el impacto de las empresas mexicanas sobre los OEDS. Y viene, si se meten al chat, ahí encuentran el link que nos acaba de compartir Ricardo. Pues muchas gracias, Orlando, Klaus, Salvador, de verdad muy interesante, muy completo, la gente está muy satisfecha, nos abrieron los ojos, nos pusieron al día en estos temas. Espero que la gente esté satisfecha con esta ponencia. En AVE Estudio de Comunicación tenemos la grabación por si alguien después la quiere compartir o la quiere solicitar. Y nuevamente gracias a todos los asistentes y a los ponentes por participar en este webinar sobre el ESG. Buen día a todos.